autónomos deducir el IVA de sus gastos si no han tenido ingresos. Repito, Hacienda niega a los autónomos deducir el IVA de sus gastos si no han tenido ingresos. Los asesores consideramos que el fisco debería investigar a fondo cada caso. Diferentes fuentes nos aseguran que Hacienda está denegando directamente a los autónomos y negocios sin ingresos la deducción del IVA de los gastos afectos a su actividad. Consideramos que no siempre debe ser así y que el fisco debería investigar a fondo cada caso. Hacienda está denegando directamente a los autónomos sin ingresos deducir el IVA de sus gastos. La agencia tributaria está ya denegando directamente la deducción del IVA de sus gastos a los autónomos que no presentan ingresos durante un periodo de tiempo después de atravesar por un mal momento su negocio. Así lo afirman diferentes fuentes en tributación, quienes aseguran que se trata de una práctica habitual que sufren los trabajadores por cuenta propia. El argumento que esgrime Hacienda para denegar estas deducciones, según una resolución a la que ha tenido acceso este canal de YouTube, en Gestor y Gestoría YouTube, es que cuando un negocio no declara ingresos durante un año en el impuesto de sociedades, se desprende que no realiza ninguna actividad y, por tanto, los gastos incurridos no se consideran afectos a la realización de actividades que originen el derecho a deducir. Hacienda estaría considerando que los autónomos y negocios que estén atravesando por un mal momento están cometiendo una práctica fraudulenta, la utilización de su actividad para eludir el pago del IVA de compras y gastos de carácter personal. Sin embargo, esta situación es más habitual de lo que pudiera parecer, sobre todo entre pequeños negocios dedicados a realizar servicios para otras empresas, quienes a menudo no tienen ingresos durante un año pese a seguir trabajando para cobrar sus facturas en el siguiente ejercicio. Durante este periodo siguen incurriendo en los mismos gastos que el fisco está considerando como no deducibles. Hacienda no permite deducir el IVA de los gastos si los autónomos no tienen ingresos, aunque exista actividad. La resolución de una comprobación por parte de Hacienda a un negocio que no tuvo ingresos durante un ejercicio, por ejemplo, pero que sí incurrió en algunos gastos relacionados con su actividad. Después de intentar deducir estos en la declaración del IVA del último trimestre del año y solicitar su devolución, el fisco lo denegó alegando dos cuestiones. Una, que por un lado, que el contribuyente no realiza ninguna operación dirigida a repercutir el tributo. Este motivo en sí mismo supone que el gasto incurrido no sea deducible al no realizar ninguna actividad sujeta y no exenta de IVA. Por otro, que el contribuyente deduce diversos gastos de parking, combustible, jardinería, ropa y comidas en bares y restaurantes que en caso de realizar operaciones sujetas y no exentas tampoco serían deducibles por no haberse demostrado que estén afectos directa y exclusivamente a la actividad, al no existir ingresos. Así, el fisco consideró que el autónomo al cargo del negocio estaba utilizando su actividad como un mecanismo para evitar pagar el IVA de gastos personales al no tener ingresos durante ese año. Sin embargo, sí que había facturado en ejercicios anteriores y los gastos declarados se correspondían con los que dedujo entonces. Tiene dos caras de la misma moneda. Por un lado, es verdad que hay personas que abren negocios en actividad, empiezan a comprar cosas generando mucho IVA soportado y en el último momento del año piden su devolución. Cuando les investigan, Hacienda se da cuenta de que estaban usando esta actividad para eludir el impuesto. Sin embargo, no en todos los casos es así. También puede darse la situación más habitualmente de un negocio que haya ido bien, pero que por diferentes causas, durante un periodo impositivo, no tiene facturación, algo que ocurre en sectores que no se dedican a la venta al público, sino que hacen intermediaciones, por ejemplo. Así, en ese año puede no cobrar nada, pero el año siguiente puede recuperar su facturación por trabajos que se han ido haciendo en el año anterior. Tiene un montón de IVA soportado, que es el que ha tenido siempre, y pide su devolución. Los fiscalistas reclaman a Hacienda que investigue en profundidad cada caso para no perjudicar a los autónomos con bajos ingresos. A pesar de la evidente diferencia entre utilizar una sociedad para deducir el IVA de gastos personales y que el autónomo esté desgravando gastos destinados a su actividad, pese a no tener facturación, Hacienda está diciendo que, como no tiene ingresos, los gastos no son deducibles por no estar afectos a la actividad, cuando en realidad que no se tenga facturación no quiere decir que no se esté teniendo actividad. Algo que además se puede demostrar y además los gastos son necesarios para mantener el negocio. Por ello, reclamamos al fisco que profundice en cada caso antes de perjudicar de esta forma a los autónomos y negocios que debido a un mal momento no están obteniendo ingresos pese a continuar trabajando para un cliente. La agencia tributaria no debería poder responder así y si lo hace debería hacer una investigación mucho mayor de la que está haciendo. Ello estaría provocando que los autónomos en esta situación tengan que recurrir
las comprobaciones y llegar incluso a los tribunales con el consiguiente coste económico y de tiempo, en un momento donde su situación, más aún en las próximas declaraciones del IVA, las que se presentarán en octubre y enero, ya que lo más habitual en estos meses es que Hacienda compruebe sus declaraciones de IVA si solicitan una devolución del impuesto por los gastos. El 85% de las devoluciones de IVA tienen comprobación, pero claro, una cosa es eso y otra cosa es que la agencia tributaria salga por esta vía sin haber hecho una investigación muy profunda. No olvidéis de suscribirse para este y otros temas, para más información, a este vuestro canal, Gestory, Gestoría YouTube. Suscribirse.